aquí la estructura, vean ustedes, el libro 1, ya vimos los salmos del 1 al 41, libro 2, los salmos del 42 al 72, el libro 3 del 73 al 89, y hoy vamos a terminar con el Salmo 106 en esta estructura. Ustedes pueden ver ahí en sus Biblias que conforme van avanzando los salmos, por ejemplo, entre el 41 y el 42, luego aparece ahí el título que dice libro 1, libro 2, libro 3, etcétera, ¿sí? Entonces, hoy llegamos a esta parte final y ya nada más nos quedan, pues, propiamente 44 salmos para terminar con este libro. Pues miren, ya gracias a Dios le hemos avanzado. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 106, ahí lo vamos a tener abierta. Este salmo tiene 48 versículos, es un poquito largo. Sin embargo, a pesar de que es largo, es muy dinámico en la manera de estudiarlo y de leerlo, porque hay experiencias que ya no lo sabemos, hay situaciones, eventos que ya lo sabemos, cosas que acontecieron en el pueblo de Israel, pero que sirven de base para darnos la enseñanza de lo que ocurrió en el pueblo de Israel y lo que puede ocurrir también en nuestra propia vida. Entonces, esta es la enseñanza. Bien, el título del Salmo, el estudio de hoy, pues ahí aparece en la transparencia, es el Salmo de fracasos y favores. Fracasos de parte del pueblo de Dios y favores de parte de Dios, ¿sí? Entonces, es el Salmo de los fracasos y de los favores. Vuelvo a repetir, los fracasos relacionados con el pueblo de Dios y los favores relacionados con Dios mismo, ¿sí? Entonces, este salmo nos va a hablar acerca de esta situación. Es una cosa muy especial porque el Salmo 106 viene a ser como la continuación del Salmo 105. En el 105 se expresan las grandes maravillas de Dios que hizo con su pueblo, pero ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, es decir, que Dios hizo cosas asombrosas y Dios hizo maravillas con su pueblo, disfrutaron de las bendiciones que Dios les había dado a los israelitas desde la salida de Egipto, cuando estuvieron en el desierto, cuando los llevó a la tierra prometida, pero ahora vemos la otra cara de la moneda, es decir, la reacción que tuvieron muchas veces los israelitas a pesar de que Dios les favorecía grandemente. Entonces, podemos decir que el Salmo 105 y el Salmo 106 es una moneda, en un sentido figurado, en donde aparecen las dos caras. Primero, las grandes bendiciones, las grandes cosas y hazañas de Dios, y el otro lado, pues la parte oscura, en la manera como Dios, o mejor dicho, el pueblo de Dios, pues reaccionó negativamente. Vamos a ver ahora aquí, en relación con esto. Este salmo es un salmo de alabanza, porque comienza así. Es un salmo de darle al Señor la gloria, comience de una manera agradable, vamos a poner así, porque le da el lugar al Señor, y es un salmo también penitencial porque se pide perdón a causa de haberle fallado a Dios. Luego, es un salmo histórico porque se remonta a los eventos del pasado, a lo que sucedió en el pueblo de Israel. El salmo hace notar el contraste de la fidelidad, la paciencia y la bondad de Dios contra la deslealtad de Israel. Entonces, viene ese contraste tremendo. Describe el Salmo los pecados del pueblo de Dios desde la salida de Egipto hasta el tiempo de los jueces. O sea, viene toda esa narración de una manera poética. Y por eso es un poquito largo, tiene 48 versículos, vuelvo a repetir, por el hecho de que está narrando acontecimientos que tuvieron que ver con el pueblo de Dios. Luego, el salmista motiva y se une en la confesión de los pecados de su pueblo en forma comunitaria y exalta la grandeza del Dios de Israel, que es el Dios del pacto. Se desconoce al escritor del Salmo 106, no se sabe exactamente quién, aunque la mayoría le atribuye a David. O sea, pero no lo dice así de una manera muy enfática ni de una manera muy evidente. Bien, vamos a ver ahora aquí. Hay 4 cosas que se mencionan en este salmo, 4 cosas. Lo primero es adorar a Dios. Primero es decir, aunque va a recorrer la historia negra, vamos a poner así, la historia negra del pueblo de Dios y la manera como se comportó con el Señor,
lo primero es darle el lugar a Dios. Es decir, Dios no tiene la culpa. Dios no tiene por qué estar siendo exhibido por sus juicios y porque a veces actuó con disciplina con su pueblo, cuando el problema no fue de él, el problema era de Israel. Entonces hay que alabarle, hay que agradecerle, hay que darle la exaltación a él. Entonces por eso es esto. Lo primero es adorar a Dios. Versículo 1 al 3. Luego viene un clamor personal. Aquí el salmista le pide al Señor que le ayude en su situación personal. Luego 3, los fracasos y los favores. Esta es la sección más larga, que va desde el versículo 6 hasta el 43, porque ahí va a narrar los acontecimientos en donde Israel estuvo fracasando, estuvo cayendo y haciendo cosas que no estuvieron bien a los ojos de Dios o en la voluntad de Dios. Y por último, termina el Salmo con la exaltación hacia Dios. Vuelve otra vez a retomar lo del principio, exalta al Señor, le agradece y termina con una doxología, porque cada libro, de la manera como está estructurado el Salmo, los salmos, cada libro termina con una doxología. Voy a regresar un poquito aquí, por favor, para que veamos. El libro 1, aquí en el Salmo 41, termina con el último versículo con una doxología, el 72 también, el 89, y ahora va a ocurrir lo mismo en el 106. Y la más grande doxología que aparece en el libro de los Salmos es el Salmo 150. El Salmo 150 es la más grande doxología dentro de este libro. Bien, así es que así está la situación. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver aquí, primeramente, algunas observaciones con relación al Salmo 106. El Salmo 106 contrasta con el Salmo 105. Mientras que el 105 expone las grandes maravillas y victorias del Señor en la historia de Israel, el 106 narra los fracasos. O sea, volvemos a repetir, ahí está la otra cara de la moneda. Narra los fracasos de Israel. Número 2, el Salmo 106 tiene una semejanza con el Salmo 78. Si ustedes leen el 78, es muy parecido al 106, porque también menciona el 78 los errores, los fracasos, los pecados que cometió Israel, ¿sí? Que también menciona los pecados y fracasos de Israel en la historia. Luego, los Salmos 106, 111, 112, 113, 135, 146, 148, 149 y 150 todos estos salmos comienzan con la palabra aleluya. Vean ustedes el versículo 1. Versículo 1 del Salmo 106. ¿Cómo dice primero? ¿Cuál es la primera palabra? Aleluya. Bien. Y si ustedes se van al 111, al 2, 112, 113, etcétera, están ahí, también comienzan con esa palabra aleluya, ¿sí? Se les llama así los salmos de aleluya. Así se le llaman a estos salmos. Bueno, entonces ahora vamos a ver a esta situación. Vamos a ver el primer punto. Lo primero es adorar a Dios. Quien escribe el Salmo comienza precisamente con júbilo, con gozo, con alegría de darle a Dios el lugar que merece. Entonces, el Salmo primeramente expresa la adoración al Señor. Por eso dice, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y varios salmos también tienen esa misma expresión. Por ejemplo, si ustedes leen el Salmo 136, también comienza de esa manera. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver una cosa más aquí. Razones para adorar a Dios. ¿Cuáles son las razones para adorar a Dios? ¿Qué nos dice el que escribe este salmo? ¿Cómo debemos de adorar a Dios? Ahora, en varios salmos, el escritor sagrado, obviamente que está siendo usado por Dios, pues nos muestra razones para darle nuestra exaltación, nuestra adoración, nuestro reconocimiento a Dios. Y aquí no es la excepción. El Salmo 106, o en este caso el escritor del Salmo 106, menciona la razón para adorar a Dios porque Él es bueno, Dios es bueno. Y lo hemos visto en nuestras experiencias diarias,
lo hemos visto en situaciones críticas de nuestra vida, lo hemos visto en la manera como Dios nos ha ayudado a través de la trayectoria de nuestra vida. Dios es bueno, ¿sí? Una cosa más todavía, debemos de adorar al Señor porque para siempre es su misericordia. Dios ha sido tan misericordioso con nosotros en situaciones tan críticas que no tenemos con qué pagarle. Hay momentos tan difíciles que hemos pasado y que solamente por la pura misericordia de Dios hemos salido adelante, ¿sí? Y esta versión, la Biblia del Peregrino, cambia la expresión porque para siempre es su misericordia porque para siempre su amor es eterno. Y está bonita esa traducción también, porque su amor es eterno. No ha dejado de amarnos, ni nos va a dejar de amar. Aún a pesar de que cometemos errores y fracasamos y pecamos, aún así Dios nos sigue amando. Que no está de acuerdo, esa es otra cosa. Que nos disciplina, esa es otra cosa. Pero nos sigue amando, ¿sí? 3, porque ha hecho poderosas obras, dice Salmo. Vamos, por favor, leamos el versículo 2. Versículo 2 del Salmo 106. Dice así: ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Veamos esta expresión, ¿sí? ¿Quién contará? ¿Quién expresará las poderosas obras de Dios? Y aquí viene otra versión de la Biblia, la versión de HH, que es Dios habla hoy, y cambia las poderosas obras para traducirlas por las victorias del Señor. Y de verdad hemos visto victorias del Señor de muchas maneras. Hemos visto momentos en que estábamos ya en una situación tan difícil, tan crítica, tan lamentable, y Dios nos sacó triunfantes. Así es que por eso es que debemos de adorarle, por eso debemos de exaltar al Señor. Y es lo que nos está mencionando el salmista aquí en los primeros 3 versículos de este pasaje. Vamos a leer los 3 versículos, por favor, del 1 al 3, todos juntos. Dice así: aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan su juicio, los que hacen justicia en todo. Miren, qué cosa especial. Así es que somos felices al expresar nuestra adoración a Dios. Somos felices cuando le reconocemos a nuestro Dios y le exaltamos porque vemos las cosas grandiosas que ha hecho en nuestra propia vida. Y esto nos llena de felicidad. La palabra dichosos acá, en otras versiones, se traduce como bienaventurados. Es la misma, bienaventurados. Bienaventurados los que caminan correctamente en la voluntad del Señor. Bien, vamos a una cosa más todavía. Ahora aquí, en esto, veamos, Dios es bueno. Queda a entender esta expresión de que Dios es bueno. Ya sabemos que es la bondad del Señor, pero la bondad de Dios quiere decir que Dios es el supremo bien, que es lo máximo en bien, ¿sí? Y que siempre está dispuesto a hacer el bien a nuestra propia vida. Dios no desea el mal. Es más, Dios no puede inducirnos al mal, porque como dice en Santiago capítulo 1, el versículo 14, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, Dios siempre está buscando nuestro bien. Aun cuando cometemos errores, como lo hemos mencionado, Dios está buscando nuestro bien. Y esa es la experiencia de Israel. Por eso comienza de esa manera, porque a pesar de que Israel le falló tantas veces al Señor y lo tentó en el desierto y luego cayeron en la idolatría cuando estaban en la tierra prometida y vivieron un desastre en el tiempo de los jueces, Dios siempre estuvo buscando su bien, siempre los estuvo buscando, siempre los estuvo cuidando, les estuvo ayudando para salir adelante. Entonces, por eso es que el salmista exalta esta cualidad de Dios. Dios es bueno, ¿sí? Y dice, y que todo lo que Dios hace, y lo que Dios es y hace, es digno de aprobación. Jesús dijo, nadie es bueno sino solo Dios. La verdadera bondad está en el Señor. Así lo dice Lucas 18:16. Ahora, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. ¿Y por qué es misericordioso? Porque Él tiene esta cualidad de ayudarnos en situaciones críticas.
La misericordia de Dios es la bondad, es decir, el bien de Dios hacia los que están afligidos y angustiados a causa de nuestra ruina y condenación espiritual. Dios actúa en misericordia a nosotros. Y veamos ahí ese texto de Efesios capítulo 2 y en el versículo 4 dice, porque Dios es rico en misericordia, ¿sí? Nos vio caídos, destrozados, abandonados y vino y nos recogió. La historia, o mejor dicho, la parábola del buen samaritano es la plena demostración de la bondad y misericordia de Dios. Porque así como el buen samaritano llegó al hombre tirado, herido, abandonado, y que lo despreciaban, incluso pasó el sacerdote y pasó el levita y que no lo tomaron en cuenta, llegó el samaritano, lo levanta, lo lleva a un lugar, paga por cuidarlo, está atento a su necesidad, a su situación, y es lo mismo, Dios hace lo mismo. Nos vio tirados en el mundo y vino y nos levantó y nos sanó, nos limpió, nos cuidó, nos prodigó de bendiciones para que pudiésemos caminar en su voluntad. Miren qué bendición. Así es que Dios es misericordioso. Una cosa más todavía, Dios es poderoso porque hace grandes obras, ¿sí? El poder de Dios hace grandes maravillas para el bien del hombre o para traer sus juicios contra él. Dios es poderoso, dice este Salmo 104:24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Grandes cosas ha hecho el Señor, ¿sí? E Israel experimentó eso. Por ejemplo, la alimentación durante 40 años. El maná, imagínense, 40 años que Dios tuvo que alimentar a su pueblo, que les dio el agua, que les alumbró, que les cuidó, les dio la tierra prometida y bueno, tantas cosas que Dios hizo a su favor. Entonces, ahí vemos el poder de Dios actuando para bien. No es un poder malévolo, no es un poder egocentrista, es un poder que está a disposición de hacer el bien hacia los demás. Y en este caso Dios lo ha hecho a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, todo lo que está pasando a nuestro alrededor es con la finalidad de que nos vaya bien en nuestras vidas. Bien, vamos a una cosa más todavía. Ahora vamos a este punto, ¿sí? Ahora el clamor personal. Primero está lleno de gozo el salmista y está expresando las maravillas de Dios, su misericordia, su bondad, y de momento viene un cambio. Es una cosa muy especial que cuando leemos la Biblia debemos notar esos cambios, a veces de emoción o a veces de manera de pensar o de actuar. Entonces debemos de estar atentos, ¿sí? Y dice aquí, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación. Esto lo dice en el versículo 4. Ahora veamos esta situación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hay un cambio en el Salmo del gozo de la adoración al clamor de Dios? Porque el versículo 4 dice, acuérdate de mí, oh Jehová. O sea, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué no siguió exaltando? ¿Por qué no siguió lleno de gozo? ¿Por qué no siguió feliz dándole la gloria a Dios? Entonces, ¿por qué hubo ese cambio? Pues existe una razón que lo va a mencionar aquí el que escribe el Salmo. Vamos a ver aquí. Número 1, porque antes de hablar, fíjense bien, o antes de escribir, porque es lo que va a hacer, antes de escribir o de hablar de los pecados y fracasos de su pueblo, el salmista se ve a sí mismo. O sea, va a hablar de los pecados de su pueblo, pero también él reconoce que le ha fallado a Dios. Entonces él dice al Señor, acuérdate de mí, Señor, yo también te he fallado. Señor, voy a hablar de mi pueblo, de lo que hizo, pero yo no estoy ajeno. O sea, a veces es fácil levantar el dedo acusador, pero aquí el salmista primero se está mirando a sí mismo para poder hablar de los demás. Entonces dice, acuérdate de mí, oh Jehová, el versículo 4. 2, porque reconoce que él también ha pecado contra Dios y suplica a Dios por su salvación. Dice, visítame con tu salvación. Entonces, veamos la manera como lo expresa él, ¿sí? Entonces, primero se examina, primero se da cuenta que él también le ha fallado. Él no puede hablar
no puede hablar tan abiertamente, por decir así, de los pecados de su pueblo sin mirarse a sí mismo. Él también tiene que considerarse. Y 3, porque su deseo espiritual no es señalar los pecados de su pueblo, sino ver y gozarse con la benevolencia de Dios para con su pueblo. Y lo dice en el versículo, en el versículo 5. Fíjense bien, por favor, versículo 5. Dice de la siguiente manera: para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Es decir, el que está escribiendo no está pensando solamente decir lo negativo y lo malo de su pueblo, sino quiere que salga adelante y que juntos adoren a Dios y busquen a Dios para recibir de sus bendiciones, ¿sí? Entonces, esa es la manera espiritual y correcta de poder señalar a veces pecados, primeramente mostrándose uno que también le ha fallado al Señor. Es decir, que hay que solidarizarse con la gente también, o con el pueblo de Dios. Bien, ahora una cosa más todavía. Vamos aquí. Ahora entramos en esta situación, los fracasos y los favores. Ahora viene la sección más larga, ¿sí? Se nos va a hacer más larga y nos vamos a llevar como 3 sesiones para tratar este asunto. Bueno, no es cierto, no tanto. Pero vamos a ver esto. Veamos cómo comienza esta sección. Pecamos. Por eso es que primero se examinó a sí mismo, el que escribe el Salmo, porque ahora va a decir, pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Ahora veamos que él se está integrando dentro de su pueblo. No está diciendo, ellos fueron. No, mira, Señor, qué israelitas fueron ellos. No. Él dice, yo también. O sea, estuvimos igual, ¿sí? Entonces se incluye. Miren qué cosa tan especial esto. Cuando leemos el capítulo 9 de Daniel, en su oración hace lo mismo. Y cuando leemos el capítulo 1 de Nehemías, hace lo mismo. Los grandes hombres de Dios se hacen partícipes de su pueblo y aunque han fallado, también se integra porque saben que son parte de él, ¿sí? Entonces es lo que está haciendo aquí el salmista, ¿sí? Bien, ahora veamos aquí. Hay 7 fracasos en este salmo, 7 fracasos. 7 fracasos. Y ahí podemos ver en la narración los versículos del 6 al 12, 13 al 15, 16 al 18, 19 al 23, 24 al 27, 28 al 31 y 32 al 39. Y ahí están los lugares, ahí los menciona el que escribe este salmo. Menciona acerca donde ellos cometieron el error, el grave problema de pecar, de ser desobedientes, de murmurar contra Dios, de actuar mal. Por ejemplo, en frente al Mar Rojo, recordemos que estaban ya saliendo del desierto, saliendo de Egipto, iban rumbo a la tierra prometida, pero se enfrentaron al Mar Rojo y venían los egipcios contra ellos y empezaron a murmurar y empezaron a criticar a Moisés, le empezaron a decir, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor vamos a regresar, ¿sí? Y aquí hubo incredulidad, porque ellos habían visto las grandes maravillas de Dios, habían visto cómo Dios había hecho cosas grandes, las famosas 10 plagas, cómo Dios los había liberado en esa noche de la muerte de los primogénitos, cómo habían despojado a los egipcios de oro y de plata, porque incluso les dieron joyas. Y ahora estaban en incredulidad. Entonces, es lo que menciona. Vamos a leer, por favor, los versículos del 6 al 12. Vamos a ver lo que dice este texto. 6 al 12. Todos juntos. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al Mar Rojo y lo secó,
y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Pero miren cómo frente al mar rojo actuaron de una manera incorrecta. Fíjense bien lo que dice en el versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Y luego dice, sino que se rebelaron junto al mar. ¿De qué manera se rebelaron? Que no estaban creyendo en las maravillas de Dios, no estaban creyendo en el poder grandioso de Dios. Actuaron con incredulidad, ¿sí? Y ahora viene el siguiente. Este es el primer fracaso. El siguiente fracaso fue cuando en el desierto tentaron a Dios. Por favor, alguien que nos lea los versículos 13 al 15. 13 al 15. ¿Cuál fue el deseo en el desierto? A ver, pregunta bíblica, hermanos. ¿Cuál fue el deseo del desierto? La carne. No, ya querían suadero, carne al pastor, ya querían sus buenos taquitos así. Y el Señor les dice, pues ahí les van las codornices y les concede el deseo, pero también ahí lo disciplina, ¿sí? Entonces tentaron a Dios. Luego 3, veamos el asunto de la envidia, versículo 16 al 18. ¿Quién nos lee, por favor? 16 al 18. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su punta, la llama quemó a los impíos. Muy bien, veamos que hubo una rebelión, ¿verdad? Contra Moisés y contra Aarón. Y recordemos que pues toda esa gente hasta pues se abrió la tierra y se los tragó la tierra por estar murmurando o estar actuando con celo y envidia hacia Moisés. Qué situación tan crítica. Bien, luego también la idolatría. Frente al Sinaí, la idolatría. ¿Cuál fue la idolatría? Vamos, versículos 19 al 23. También alguien que nos lea, por favor. Muy bien, ¿qué sucedió en el Sinaí entonces ahora? La adoración del becerro de oro, ¿verdad? La idolatría. Hicieron un becerro de oro porque Moisés se tardaba en bajar, tardó 40 días de estar en el monte Sinaí recibiendo las instrucciones del Señor. Y entonces fabricaron, bueno, Aarón le dieron el material, le dieron el oro para hacer un becerro, lo adoraron, estaban felices con ese becerro, pero qué problema, porque cayeron en la idolatría. Veamos ahí. Luego, seguimos versículos 24 al 27. 24 al 27. Ajá. Esta sección del 24 al 27 tiene que ver cuando Moisés envía los 2 espías a reconocer la tierra. Regresan con el famoso racimo de uvas y frutas que encontraron ahí, pero aún así no creyeron al Señor porque los espías, bueno, 10 de los espías dijeron que habían visto gigantes, los hijos de Anac, y que ellos eran como langostas que no podían vencerlos. Y dice el capítulo 14 de Números, en el primer versículo, que lloraron toda la noche de temor, de miedo, de que iban a ser destruidos por esos gigantes. Entonces murmuraron contra Dios, actuaron mal. Luego, vamos a ver aquí una situación muy, muy grave. 28 al 31. Alguien que nos lea, por favor. 28 al 31.
Muy bien, esa sección tiene que ver con, ¿se acuerdan ustedes de un hombre que se llamaba Balán y que estaba siendo contratado para maldecir a Israel? Y resulta que pues todo lo que hacía le salía mal, ¿no? Nunca pudo maldecir al Señor, aunque el rey de Moab le estaba aumentando pues la dote o el precio, le estaba dando más dinero para maldecir a Israel y no, pero la forma de poder hacer caer a Israel fue que las muchachas moabitas invitaron a los hombres de Israel a unas fiestas y ahí fue el acabose, fue el problema. Vamos a verlo, por favor, para que veamos. Números capítulo 25, para que veamos esta situación y estemos en una situación más clara, ¿sí? Muy bien, vamos a leer los versículos del 1 al 7 porque en este pasaje, en este salmo menciona al hijo de un sacerdote llamado Fines. Fíjense bien, dice en el versículo 1 del 1 al 7, dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab y las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, versículo 8, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. 9. Y murieron en aquella mortandad 24,000. Fíjense bien qué tremenda experiencia, ¿sí? Qué tremenda experiencia fue esa. Entonces, esa fue la consecuencia de que Balán no pudo maldecir a Israel, pero utilizó otra estrategia para poder hacer caer al pueblo de Dios. Bien, entonces aquí está esta situación. Y lo último, en Meriba, 32 al 39. Regresamos al Salmo 106, versículos 32 al 39. Alguien que nos lea, por favor. También le gritaron en las aguas de Meriba, y fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Muy bien, veamos qué situación. Aquí hasta salió perdiendo Moisés, ¿verdad? Veamos en el versículo 32, dice, también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue, miren cómo dice, y le fue mal a Moisés. ¿Por qué le fue mal a Moisés, hermanos? A ver, ¿recuerdan ustedes esa situación? ¿Por qué le fue mal a Moisés? Exactamente, porque Dios le había dicho que no debería más que hablarle a la roca. La primera vez tuvo que golpearlo porque ocurrieron 2 ocasiones, pero en esta ocasión tenía que hablarle a la roca, pero estaba enojado Moisés por las murmuraciones de su pueblo y golpeó 2 veces, exactamente, golpeó 2 veces la roca, ¿sí? Y a causa de esa situación le fue mal porque no pudo entrar a la tierra prometida. Ahí fue cuando el Señor le dijo, no vas a entrar. Fíjense bien, qué detalle tan tremendo, nada más por esa situación.
pero Dios había dicho algo que Moisés tenía que cumplir al 100%. Y bueno, se convirtió en una situación muy, muy crítica. Y luego, pues, entraron a la tierra prometida, pero ahí donde viene, todo esto, lo que continúa, tiene que ver con el tiempo de los jueces, porque, pues, cayeron en idolatrías, se unieron con pueblos paganos. Y fíjense bien una cosa muy asombrosa. En el versículo 37, versículo 37 dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Es el único salmo de los 150 que menciona demonios. Ustedes lean todos los salmos y es el único pasaje y es el único salmo que habla acerca de los demonios, este texto. Bien, vamos a ver una cosa más todavía. Los versículos finales, ya después de la situación con Moisés, fue que narra otra vez la referencia al tiempo de los jueces, los versículos 34 y 39, y menciona el descenso espiritual de Israel. Menciona ese descenso porque no destruyeron a los pueblos. Vean ustedes el versículo 34. Dios les había dicho que deberían de terminar con todos los pueblos cananitas porque todos eran idólatras y además llevaban prácticas demoníacas y por eso tenían que ser quitados de la tierra. Pero ellos no obedecieron. En segundo lugar, dice versículo 37 que se mezclaron, se unieron en matrimonio, se unieron entre las generaciones y eso causó un serio problema. Y también sirvieron a los ídolos, versículos 36 al 37, cayeron en esa grave situación. Ya habían tenido experiencias en el pasado, ya habían visto la manera como Dios había actuado contra la idolatría, pero no aprendieron. Entonces cayeron en esa situación tan crítica. Una cosa más todavía. Dice en el versículo, en estos versículos, aquí es 36 al 37. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Ahora, Dios les había advertido a través de Moisés que iban a caer en ese grave problema. Por favor, vayamos a Deuteronomio 32, 16 al 17. En este canto especial de Moisés está esa profecía. Deuteronomio 32, por favor. 32, versículos 16 y 17. Y si alguien, por favor, puede leernos. 16 y 17. Le despertaron a celos por los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses que vieron de cerca, que no habían tenido vuestros padres. Muy bien. Veamos que en estas palabras que está diciendo Moisés y que se mencionan también en el Salmo 106, la idolatría es una práctica demoníaca. Es sacrificar a los demonios. Fíjense bien, o sea, qué grave es esta situación. Por eso es que Dios no perdona, no pasa por alto la idolatría y advierte constantemente porque es darle lugar a los demonios, es caer en el ocultismo, caer en el satanismo propiamente. Vamos a una cosa más todavía. Ahora veamos un ejemplo claro. Segunda de Crónicas 11, 14 al 15. Ahora veamos un ejemplo de lo que pasó con una persona en el tiempo de los reyes. Segunda de Crónicas 11. Ahí está el pasaje. Segunda de Crónicas 11, 14 y 15. Si alguien, por favor, también nos lee. Fíjense bien, qué tremendo, ¿verdad? Porque esta persona, Jeroboam, llegó a quedarse con las 10 tribus de Israel,
fue el primer rey de esas 10 primeras tribus, pero él cambió la forma de adoración a Dios, pero esa forma de adoración era una adoración satánica. Vean ustedes el versículo 15, dice, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y subrayen, para los demonios. Entonces el Salmo 106 está refiriendo a esa situación en donde se ha agravado la idolatría. Y una cosa más todavía, en 1 Corintios 10:20, ahora el apóstol Pablo habla de un asunto que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Ahora, por favor, vayamos al capítulo 10, versículo 20. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 20. 1 Corintios 10, 20. ¿Y alguien que nos lea, por favor? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Muy bien, entonces aquí está hablando acerca de las comidas ofrecidas a los ídolos que se practicaban mucho en la antigüedad. Cuando se mataba un animal o cuando se hacían fiestas, la comida se ofrecía a los ídolos, y el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Corinto que ese tipo de prácticas es una práctica pagana, demoníaca, y fíjense bien las palabras que aquí menciona en este versículo 20. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, es decir, lo hacen hacia sus dioses, a los demonios los sacrifican. Y Pablo está diciendo, no quiero que participen en eso, porque van a caer en la misma situación. Entonces, ¿cómo podríamos contemporaneizar esta expresión del apóstol Pablo, esta indicación del apóstol Pablo para nuestras vidas? Bueno, pues hermanos, pues cuando hoy en la actualidad el Día de Muertos se ha convertido en algo tan cultural y tan popular, y ahí está un problema, ¿verdad? Bueno, vamos adelante. Vamos adelante. Veamos la imagen aquí. Está el dios Moloch. El dios Moloch era un dios terrible cananeo que estaba hecho de bronce. Tenía la cabeza de un becerro con los brazos abiertos. Todo era hueco, era metálico, era de bronce, y por dentro se le metía leña, se calentaba al rojo vivo, y en las manos al rojo vivo se colocaban a los bebés en sacrificio a Moloch. Entonces, imagínense qué situación tan grave y horrorosa para un bebé estar en las manos de un ídolo así. Pero era un sacrificio demoníaco. Y eso practicaron los israelitas, ¿sí? Eso lo practicaban. Por eso es que Dios estaba en contra de la idolatría. Bien, vamos a continuar. A pesar de los 7 fracasos de Israel, se pueden ver los favores de Dios. A pesar de que iban de tropiezo en tropiezo, cayendo y cometiendo graves errores y pecados y fallando ante Dios, sin embargo, la fidelidad se mantuvo fija. Dios nunca perdió su fidelidad hacia su pueblo, ni lo ha perdido, y ni ahora lo va a perder. Y se está diciendo que Irán está invadiendo a Israel y que lo está bombardeando, y que ya hay muchas ciudades están arruinadas por los bombardeos que están haciendo. Pero miren, Dios no va a abandonar a su pueblo, no, ni aún en la actualidad, ¿sí? Y veamos acá en el versículo 8 dice que los salvó por amor. En el versículo 8 también dice que los libró de sus enemigos. En el 23 apartó su indignación. En los 30 al 31 detuvo una mortandad. Y el 45 se acordaba de su pacto, porque Dios sigue siendo fiel. A Dios no le podemos ganar en fidelidad. A Dios, ante Él no podemos triunfar de quién es más fiel. No, Dios siempre nos va a ganar, porque nosotros fallamos constantemente. Y aquí vemos la manera como Dios, aún a pesar de esa oscuridad de su pueblo y la manera tan terca de actuar, Dios permanecía
en su misericordia, en su amor hacia su pueblo. Miren qué tremendo, ¿sí? Bien, vamos a ver una cosa más todavía. Dice, con todo, él miraba cuando estaban en angustia, oía su clamor, se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Vean la grandeza de nuestro Dios, ¿sí? Porque si Dios se desanimara con nosotros y no quisiera ya ser fiel a nuestras vidas, ni estaríamos aquí, hermanos, ¿sí? No estaríamos aquí. Bien, una cosa más. Aquí viene la exaltación por la fidelidad. Aquí viene ya la parte final. Ya vamos a terminar. La parte final. Los versículos 44 al 48. El que escribe el Salmo 106 muestra la parte oscura de Israel. Sí, le ha fallado, pero aún en la misericordia de Dios, el Señor ha sido grande con su pueblo y ahora hay que alabarlo. Hay que alabar al Señor por esa fidelidad, por esa misericordia, por la manera como Dios actúa hacia su pueblo. Y dice, sálvanos Jehová Dios nuestro, recógenos entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Miren qué cosa tan especial, ¿sí? No debemos de olvidar que Dios, y lo dice en este versículo, Dios escucha el clamor de su pueblo. Dios recuerda su pacto, con el versículo 45 lo notamos, que Dios es grande en su misericordia y que Dios también te ponía compasión en quienes cautivaban a su pueblo. Aún así, Dios cuando veía que países extranjeros se llevaban a su pueblo, aún actuaba en compasión. Recordemos cómo Ciro, y lo podemos ver en el libro de Esdras, cómo Ciro permite que los israelitas o los judíos regresen de Babilonia para otra vez estar en su tierra, reconstruir el templo y hasta les llena de cosas para poder reconstruir la ciudad de Jerusalén y especialmente el templo. Entonces, Dios ha sido grande y sigue siendo grande y fiel a nuestras vidas. Bien, vamos a ver aquí. En el versículo 47, por favor, versículo 47, veamos este texto. Versículo 47. Y alguien que nos lea, por favor. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Muy bien, aquí en este texto hay dos cosas, dos situaciones. Hay una petición. La petición es, sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos entre las naciones. Primero, decirle al Señor, Señor, necesitamos de tu ayuda, necesitamos que nos tomes en tus manos, deseamos caminar en tu voluntad. Sí, te hemos fallado, pero ayúdanos, sácanos de esta situación. Y la segunda es una decisión. No solamente hay que pedirle al Señor, sino también debemos de decidir en caminar en su voluntad. Y es lo que menciona aquí. Decisión, alabaremos tu santo nombre y nos gloriaremos en tus alabanzas. Te daremos el lugar a ti. O sea, no solamente vale decir, Señor, ayúdame, sácame de este problema, sino, Señor, sácame de este problema, pero quiero continuar en tu camino y deseo buscar siempre tu rostro. Así es que debe haber una decisión también en nuestras vidas. Bien. Luego viene aquí el fin del libro, termina el libro con la doxología. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad, y diga todo el pueblo, amén. Esta es una doxología. Ahora, ¿qué es una doxología? En la fe cristiana, la doxología es un canto que exalta a Dios en su majestad, en sus obras y en su Trinidad. Se usa la doxología para terminar el culto cristiano, y la doxología está centrada en la alabanza del único y verdadero Dios. Entonces, cada vez que termina uno de los libros de los Salmos, termina con una doxología porque se exalta al único Dios verdadero. Entonces termina de esa manera. Y esa es una doxología. Es un canto, pero centrado en la majestad, en la persona, en lo grandioso que es nuestro Dios. Esa es una doxología. Bien, y por eso es que en los cultos, cuando nuestros hermanos dirigen, luego nos invitan a que cantemos la doxología. En nuestro seminario tenemos 2 doxologías
Y a veces se nos invita a cantarlos porque hay que exaltar a nuestro Dios. Bien, ahora, ¿cuál es el mensaje en sí? El mensaje del Salmo 106 para la iglesia hoy. Ahora para nosotros. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Y aquí viene esta situación. Fracasos del pueblo de Dios y la fidelidad de Dios. La historia de Israel, desde Egipto hasta la cruz, ha sido de fracasos, tropiezos, pero Dios en su fidelidad los levanta, los regresa, los restaura, los prodiga de bendiciones, los anima, vuelven otra vez a caer y Dios los vuelve a levantar. Ha sido así. Fracasos del pueblo de Dios y fidelidad. Es la historia de Israel desde Egipto hasta la cruz. Pero la iglesia que nace en la cruz, hasta nuestra fecha, es la misma historia. Es la misma situación. Estamos cortados por la misma tijera, como dicen por ahí. También es fracasos del pueblo, de la iglesia, y también se ha mostrado la fidelidad de Dios. Dios sigue actuando en esa fidelidad de nosotros. Aunque fuéramos infieles, dice el apóstol Pablo, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Entonces Dios permanece fiel. ¡Qué bendición! ¿Sí? Desde la cruz hasta el rapto. Y ahora vemos acá. Hay una postura relacionada con el libro de Apocalipsis, especialmente con las iglesias. La postura dice que cada iglesia es una postura teológica. No quiere decir que sea así, pero es una postura teológica. Que cada iglesia representa un tiempo en la historia de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso tiene que ver con los primeros años de la iglesia. La iglesia de Esmirna con la continuación, con los padres apostólicos. Luego la iglesia de Pérgamo con el periodo de Constantino y así, y sigue hasta llegar hasta nosotros. Y muchos predicadores o incluso algunos teólogos dicen que hoy estamos viviendo lo relacionado con la iglesia de la Odisea, porque estamos en ese periodo, ¿sí? Bueno, sea así o no sea así, de todas maneras las iglesias presentan situaciones de forma de vida que a veces no era acorde a la voluntad de Dios. Y esos son los fracasos que hemos cometido también nosotros como iglesia. Y vamos a ver ahora aquí, el cristianismo y la fidelidad de Dios. En Éfeso el cristianismo se volvió rutinario, porque le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Se volvió rutina. Sí, trabajaban, sí se esforzaban, hacían cosas, pero se volvió rutina. La iglesia de Esmirna pues era una iglesia sufrida, era un cristianismo sufrido porque sí estaban dispuestos a esforzarse y a morir por el Señor. De tal manera que recuerden ese famoso texto que le dice el Señor, sé fiel hasta la muerte, porque ellos eran sufridos. Pero viene la iglesia de Pérgamo y es un cristianismo mundano. Ahora se amolda al mundo, permite que haya enseñanzas malignas que entren dentro de la iglesia. Luego la iglesia de Tiatira es un cristianismo pagano. Ahora cada vez más se está uniendo hacia el mundo. La iglesia de Sardis es un cristianismo muerto. La iglesia de Filadelfia es un cristianismo fiel porque es la iglesia que no tiene ningún reproche, al igual que la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de la Odisea es un cristianismo tibio. ¿Cómo le dice el Señor a la iglesia de la Odisea? Por cuanto no eres ni fría ni caliente, sino tibia, ¿qué más? ¿Y cómo estamos viviendo hoy? Un cristianismo tibio. Es decir, a nivel de la iglesia en general, es un cristianismo tibio. ¿Sí? Hay cristianos que mejor prefieren irse a ver a la Shakira que venir a la iglesia. ¿Sí? ¿Sí o no? En lugar de venir a buscar a Dios. ¿Sí? Porque es un cristianismo tibio. ¿Sí? Entonces está pasando esta situación. Bien, y terminamos ya. Dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y aquí viene que debemos de examinar.
Entonces, el Salmo 106 examina la situación del pueblo de Dios para que le busque, porque Dios ha sido fiel. Y lo mismo las iglesias del Apocalipsis nos muestran cómo es nuestro cristianismo, pero nos enseñan a volver a Dios, que sigue siendo fiel. Y así termina este salmo. Bien. ¿Comentarios, preguntas? ¿Comentarios, preguntas, hermanos? Sí, adelante.